Y en esta mañana me gustaría hablar de un tema que ha estado en la boca de todos esa semana. No es política, no es la Amazonia, es sobre nuestro ayuno. ¿O no estamos preparados para nuestro ayuno? Amén. Y fue una semana especial de prepararnos, no es que ahora empieza el ayuno, hay una preparación. Y me gustaría compartir con ustedes en esta mañana lo que la Biblia dice sobre el ayuno. Ha sido de bendición para mí el ayuno que hicimos el año pasado, lo que hicimos en marzo, y sé que nuevamente será de bendición, porque vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos dice. Iba a pedir a ustedes que abrieran sus Biblias en Isaías capítulo 58, que tengo por título El verdadero ayuno. Si existe un verdadero ayuno, ¿qué puede haber también? ¿Por qué la Biblia está diciendo, no, vamos a hablar del ayuno, sino que está hablando de verdadero ayuno? Y para saber lo que el ayuno, ¿no?, es una abstinencia, dejar de lado aquellas cosas que pueden ser buenas al parecer, pero capaz que nos aleja de Dios y la manera que nos acercamos a Dios, y que en ese tiempo que vamos a tener esos 21 días, que no sea solamente dejar de comer. El ayuno es una disciplina que nos viene bien a los cristianos. No es solamente, capaz que ahora pierdo unos kilitos, no se trata de eso. No se trata de eso. Muchas veces, mirá que he escuchado, no, con el ayuno ahora tengo que cambiar de talle. El Señor no habla de eso en su palabra. Porque vemos aquí, en ese capítulo 58, que aquellas personas que pensaban que estaban haciendo las cosas religiosas delante de Dios, y Dios no estaba mirando eso. Dios habla de un ayuno verdadero, lo cual cuando seamos humildes ante su presencia. Dice acá en el capítulo 58, verso 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Alza la voz en cuellos, no te detengas. Anuncia a mi pueblo. Dios está hablando acá de su pueblo, pero en ningún momento al hablar de su pueblo, Él va a pasar la mano. Al hablar de su pueblo no quiere decir todos los ritos, las cosas religiosas que pueda hacer. Yo te amo y te quiero disciplinar. Te quiero enseñar a ayunar, te quiero enseñar a acercarse a mi presencia, te quiero enseñar que vos, si te acercás a mí, yo no me voy a alejar. Dice la palabra que Él se dejará encontrar. Y Dios en este tiempo quiere dejarse encontrar, amados. Cuando está diciendo acá, mi pueblo. Pero que dice después, de la casa de Jacob, sus pecados. Muéstrales a ellos, anuncia a ellos sus pecados. Muchas veces la palabra en este tiempo nos va a confrontar en muchísimas cosas. Cada vez que nos acerquemos a Dios, abstengamos de algunas cosas para buscar el rostro de Dios, Él nos va a mostrar cosas que tenemos que cambiar. Y acá está diciendo el profeta, dice, muestra a mi pueblo sus transgresiones, sus pecados. ¿Y por qué ellos decían eso? Porque había una segunda intención en aquel pueblo. Decía aquí en el verso 3, ¿por qué dice, ayunamos y no hiciste casos? Humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. Un pueblo que quería dominar a Dios, quería controlar a Dios. Con nuestros ritos, con lo que podemos hacer ahora en estos 21 días, ahora sí, Señor, quiero bargañar contigo. Si hago esto, hago el solo. No. Acá vemos aquí que está diciendo y está siendo claro acá, el profeta está mostrando que Dios conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones. Está diciendo acá, Señor, hacemos esto, hacemos lo otro, pero tú no escuchas, tú no ves nuestra aflicción.
Dios lo ve. Pero si Dios está pasando algo en tu vida hoy, amado, porque Dios te está moldeando. Tú estás en la casa del alfarero y Él te está moldeando. Y en estos 21 días va a ser el principio de un moldeo. No quiere decir que al terminar los 21 días, ahora sí, Señor, soy un super cristiano. No. Porque una frase que he aprendido en esa semana que no es bueno ayunar. Es bueno haber ayunado. La cosa que veremos después del ayuno será sorprendente, será cosa que nos decir, wow. Crea, vamos a decir, wow, valió la pena abstenerse capaz que de un sándwich, capaz que valió la pena dejar un asado, porque yo quiero ver la gloria de Dios, es lo que vamos a ver más adelante. Y el profeta sigue hablando, versículo 5, está el ayuno que yo escogí, porque un día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Y llamaré esto ayuno en el día agradable a Jehová. Si no queremos abstener de nosotros mismos, no podemos ver a Dios y menos agradarle a Él. Si nosotros no afligimos nuestras almas, está diciendo, despojándonos de nosotros mismos. No podemos ver a Dios. No podemos agradar a Dios. No podemos hacer un ayuno que agrade a Dios. Dice en versículo 6, viene la promesa. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar cadenas de maldad, soltar las coyuntas del yugo y dejar libres a los quebrantados y que rompa todo yugo. Ese es un verdadero ayuno. Nosotros somos luz y sal de este mundo. En el momento que vemos un desamparado, dice la Biblia que nosotros demos abrigo, que demos albergues a aquel que no tiene casa, que podamos dar de comer al hambriento y el sediento darle agua de beber. Ahí estamos haciendo luz en este mundo. No solamente para mi provecho, es para aquellos que no conocen, aquellos que están pidiendo, implorando por esa agua y ese pan que nosotros podemos dar. Dios amaba, Dios no condenaba. Dios estaba mostrando, así se hace. Me quieren agradar. Como dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un ayuno que Dios nos está preparando, nos está moldeando. No solamente ahora sí, Señor, quiero ver tus beneficios, no, quiero ver tu rostro. Quiero subir al monte como Moisés, ayunando, subió, tuvo 40 días la presencia de Dios. ¿Cómo descendió? Su rostro resplandeciente. Que podamos en este 21 días, cada día esa luz ir creciendo y yendo en aumento, hasta que la gente vea en nuestras vidas y diga, opa, ahí hay luz. Yo quiero de esta luz. Porque en la gran lucha, hermano, que tenemos hoy en día es no renunciar. ¿Para qué voy a hacer ayuno? Pero yo hago eso y eso y eso y eso. Si hablemos de ahí, porque ahí la Biblia dice en Lucas capítulo 18 que había un fariseo y un cobrador de impuestos. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy el diezmo, yo no soy como él. Y aquel hombre estaba en el rincón allí, golpeaba el pecho diciendo, Señor, no soy digno ni levantar mi mirada. Aquel hombre cuando llegó a su casa fue hallado como justo. Dios no condena, amados, cuántas veces podemos diezmar, cuántas veces podemos ayunar, sino que Él miraba entre el fariseo y aquel publicano era su corazón. Cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, veremos su gloria. Hay varios capítulos en la Biblia que hablan de un ayuno mal hecho o no de la forma que Dios quería, o haciendo ayuno por hacer. Nosotros conocemos la historia allá en 2 Samuel capítulo 12, donde cuando David, después de haber pecado, de haber acostado con Jezabel, viene el profeta Natán, le hace toda una historia maravillosa, parábola, y David se enfurece. ¿Quién es ese hombre? Cuando Natán le dice, ese hombre eres tú.
Ah, he pecado contra el cielo, he pecado contra Jehová, he pecado. Y Dios le perdona su pecado, pero dice, el hijo que llevas en el vientre ciertamente morirá. ¿Y qué hace David en aquel momento? Va, se inclina, estuvo acostado una semana. Que hasta mismo los que estaban con él decían, no se acercaban. No, si llegamos a decir, después él escucha, opa, ¿el niño ha muerto? Sí, murió el niño. David se levanta, se limpia, se pega un baño, come. Y los hombres decían, mientras tenía esperanza que el niño estuviera vivo, ayunabas. Ahora no. No, porque yo voy hasta él ya no viene hacia mí, dice la Biblia. Ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer, porque tal, yo ayuné por eso y Dios no me contestó. No, amados. Sigue el relato de la Biblia, dice que él fue allá, fue a consolar a Betsabé, y se acostó con ella de nuevo. Ese no es un ayuno que agrada a Dios. Vemos en Zacarías capítulo 7, versículo 5. Ustedes han llorado, han ayunado, pero ¿lo hiciste por mí? Esa es la pregunta que el profeta le hace al pueblo, ¿no? Dios usando al profeta, todos que están haciendo, porque yo tenía la esperanza que cuando veía, ¿no? Él fuera a preguntar al profeta, ahora nosotros ayunábamos, porque Jerusalén había sido destruida, que estaba reconstruyendo Jerusalén. ¿Tenemos que seguir ayunando? ¿Tenemos que seguir con nuestras fiestas, con nuestros ritos? ¿Todo lo que hacéis, estás haciendo por mí? Es una pregunta que tenemos que hacer hoy nosotros, antes de empezar ese ayuno. ¿Por qué y para qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación que tú tienes, que yo tengo en esta mañana de haber empezado, o vamos a empezar algunos, el ayuno? ¿Qué nos motiva, qué nos impulsa a ayunar? El ayuno no está hecho para cambiar la voluntad de Dios. Está hecho para cambiarnos a nosotros. El ayuno no fue desde allá la expiación por los pecados, dice allá en Levítico 16, no fue hecho solamente para transformar la voluntad de Dios o cambiar la voluntad de Dios, pero que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero para cambiar nuestras vidas lo que tenga que ser cambiado, transformar lo que tenga que ser transformado. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a salir aquí entregando, Señor? Yo me inclino ante ti, hemos cantado. Entrego a ti mis coronas con una canción que cantamos siempre. Las coronas hoy es un corazón humillado y contrito ante su presencia, para que podamos ahí, de hecho, que podamos vivir ese ayuno que yo escogí, como dice aquí en el versículo 6 del capítulo 58. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de maldad, soltar las coyundas del yugo y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Si hay algo que hoy te puedes entregar al Señor, si hay un yugo que te oprime, hoy es el momento. Todo pensamiento empieza a trabajar en nuestra voluntad desde el momento que dejemos Dios trabajar. Es un tiempo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Es un tiempo que hemos separado no solamente para quedar más flaco o para decir, Señor, como muchas veces hacemos como el publicano, viste, Señor, ahora sí, yo estoy ayunando y estoy haciendo tu voluntad, estoy leyendo la Biblia, que las cosas acontezcan en mi vida. No. Es por Él y para Él, es para acercarnos a Él. Está el ayuno que yo escogí, que un día aflige el hombre, dice el versículo 5, su alma incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. Fue así en la vida de Esther, cuando había un decreto ya que el pueblo de Dios sería exterminado. Ella proclama ayuno.
¿Y qué pasó allí? Pero ¿cuál era la intención de Esther? No era por ella, porque ella en ningún momento pensó en ella. Si no había entrado en el lugar donde estaba el rey, sin que tocar el cetro, ella no pensó. Ella primero ayunó, después fue al encuentro del rey. Muchas veces vamos al encuentro del rey, no, yo quiero hacer por las mías, ya estoy ayunando. No, amados, busquen la presencia de Dios. Busque saber cuál es la voluntad de Dios. Y conocemos la historia, cómo terminó el decreto muchas veces. Si hay hoy, yo profetizo en tu vida, si hay un decreto maldito contra tu vida hoy, será cancelado en el nombre de Jesús. Si hay un decreto de muerte, puede ser muerte espiritual, que el enemigo quiso meter en tu vida, hoy será cancelado en el nombre de Jesús. Hay que creer, amados, en la palabra. Hay que creer que Dios cambia las situaciones y cambia a nosotros. Él no cambia, porque su palabra dice que Él nos cambia y ni tiene sombra de variación. No puede cambiar, no podemos cambiar la voluntad de Dios. Sino que lo que Él sí está marcado para nosotros, eso sí se va a cumplir. Muchas veces somos nosotros que estorbamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Somos nosotros que estorbamos los planes de Dios para nuestras vidas. Somos nosotros que queremos actuar a nuestra manera y no dejemos que Dios trabajar. Y espero que hoy la motivación de nuestro ayuno sea para glorificar a Él, sea para buscar su presencia, sea para cada día buscar su voluntad. Porque sabemos que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y si sabemos que su voluntad es buena, perfecta y agradable, amados, dejemos de trabajar. Seamos obedientes a su palabra. Me encanta el relato de la Biblia, la sinceridad que tuvo Esdras, que le ayuna, pero habla una palabra: Señor, Dios, nuestro Dios es bueno con los buenos, pero que eso es malo, Él también trae su juicio. Y vemos ahí que después de ayunar, Él va delante del rey, el rey le da todo para su viaje. Dice ahí en Esdras capítulo 8, versículo 23, dice: después de haber ayunado, el Señor fue propicio. Dios conocía las intenciones que tenía Esdras. Dios conocía su intención que de ir y hacer todo que Dios le había mandado, de llevar todo. Dice el relato ahí que él va y lleva toda la plata, le pesa, muestra a los levitas lo que tiene que hacer, porque estaba alineado a la voluntad de Dios. En el versículo 22 dice que él tuvo vergüenza de pedir, dice la Biblia, dice textual: tuve vergüenza de pedir que nos mandara una escolta para que no nos pasara nada en el camino. Después dice en el 23, pero el Señor, después de haber ayunado, fue propicio, porque no es necesario que estemos guardados por los hombres, si somos guardados por Dios. Dios muchas veces nos hace callar muchas veces. Te dio un juicio ahí, llegó delante del rey con toda la pompa. No, porque el Señor, si vos no sos fiel. Después, Señor rey, ¿puedes mandar unos guardias para que nos lleve en paz? Y si vos no crees en tu Dios. Le dio la vergüenza y le hizo callar. ¿Cuántas veces tenemos que callar para escuchar la voz de Dios? Para escuchar la voz y el obrar de Dios. Que dice ahí, el relato dice que él llegaba en seguridad. Puede hacer todo lo que tenía que hacer porque estaba alineado a la voluntad de Dios. Si Dios te hace callar hoy, amados, no digas: tu voluntad, Señor. Y ahora sí vamos al pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Ahora empieza la prédica. Daniel, capítulo 10. ¿Qué ayuno vamos a hacer nosotros? ¿De quién? El ayuno de Daniel. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que en estos días podamos ver la gloria de Dios. Tener ese encuentro con Dios. Capítulo 10.
Dice a partir del verso 2. Vamos a leer todo. 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Llamado Belsasar, la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Él prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Tuvo atención para escuchar la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Si Dios te da una palabra hoy, amado, no sea necio. Busque la inteligencia y la visión de Dios. Si Dios te da una palabra en un momento de aflicción, la aflicción que tenía Daniel en este tiempo era de que no podía, había un estorbo en la reconstrucción de Jerusalén. Y él, por no poder ir, por su edad avanzada, que dice el relato que tenía como 90 años, fueron 72 años después de la deportación a Babilonia. A sus 90 años él no pensaba en volver, pero él tuvo ese conflicto interno diciendo, ¿qué puedo hacer? Pero la palabra de Dios es fiel. Y dice en el 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne y vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y más adelante, dice en el verso 9, fue entonces cuando oí aquel hombre que me hablaba. Mientras yo oía, caí en profundo sueño de cara al suelo. En ese momento, una mano me agarró y me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues has sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado y que presta atención a lo que yo voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que dispusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Desde el primer día el Señor ya había escuchado. Desde el primer día, que sea hoy en nuestras vidas. Desde el primer día puede ser ahora la petición que tú quieres para hacer el Señor, pero que sea para agradarle a Él, para hacer tu voluntad, no para que sea mi buen provecho, sino que para el reino de Dios. Desde el primer día Él se dispuso a entender la visión, la inteligencia de todo lo que tenía proclamado el Señor, que había dicho que ellos tenían que pasar este tiempo en Babilonia. Pero como en aquel tiempo y como hoy en nuestras vidas, lo que Dios ya preparó antemano para tu vida, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Si es fiel en lo poco y sobre mucho, Él te pondrá. ¿Para qué? ¿Para mí? No, para que el nombre de Él sea glorificado en todo. Que nosotros en esta mañana podamos entender de que su palabra es fiel. Que Él cuando recobra esa fuerza dice acá, entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Si hoy en este momento, amados, no tenemos fuerzas, deje que Dios toque tus labios hoy. Que esa imagen de ahí, de la misma imagen que tuvo Juan en Apocalipsis 1. Ese mismo aspecto, si uno hace la comparación de ese pasaje de Daniel con de Apocalipsis 1, era Cristo mismo que estaba allí con él, tocando sus labios para recobrar fuerzas. Si hoy en nuestra vida no tengo fuerza, Señor, yo no puedo, pero desde el momento que nosotros disponemos nosotros de inclinar nuestra cabeza como junco y humillarnos y hacer cama de ceniza, Él va a escuchar tu oración. Porque sabemos que la lucha es grande, como hubo una lucha, ahí muestra una lucha espiritual que tenemos todos los días, cuando nos disponemos a poner en la presencia de Dios.
¿O no pasa a ustedes? Cuando hoy voy a orar, pasa de todo. Hoy voy a separar un día y ese día pasa de todo. Fue así. Y ahí con Daniel lo mismo. Yo fui estorbado por 21 días por el rey de Persia. Y muchas veces tenemos muchos reyes de Persia en nuestras mentes que nos impide que nuestra oración llegue al trono de Dios. Puede ser, rey de Persia, hoy que está molestando tu vida espiritual. Entreguemos hoy, en ese ayuno que está empezando, nuestras luchas. Pero que en nuestro espíritu esté dispuesto. Porque la carne es débil. Y hoy, en nuestras debilidades, como dice ahí en 1 Corintios, ¿no? Que cuando soy débil, soy fuerte. Dios solo va a actuar en nuestras debilidades. Y si muchas veces cuando se oró hoy, que hablemos que podemos sentirnos débiles, ¿no? 2, 3 días, vamos a dar ganas de comer, nos va a dar ganas de hacer esto, lo otro. Señor, yo voy a estar postrado, pero sé que tú tocarás mis labios. Sé que tú me das fuerzas. Porque hay varios tipos de ayuno, como el propio Jesús en el capítulo 22 de Lucas, dice que tuvo 40 días y después tuvo hambre. ¿Y qué pasó después que dice ahí? Y tuvo hambre. ¿Quién apareció? Muchas veces vamos a ser tentados, pero no seremos vencidos. Porque nuestra fortaleza está en el Señor, amados. Y en esta mañana quiero hoy impulsar tu vida, que en este ayuno pueda, no como dije hoy, el ayuno no es bueno, es bueno haber ayunado, que podemos contar en ese proceso de 3 semanas lo que Dios va haciendo paso a paso en nuestras vidas, que podemos entregar nuestro ser a Él, que podemos despojarnos de nosotros mismos y dejar que Él obra. Él va a obrar y vamos a escuchar testimonios acá. Vamos a tener que pasar el micrófono para uno, pasar para otro. También tengo un testimonio. Yo creo, porque si un corazón humillado y contrito, Dios nos desprecia y quiere que su nombre sea glorificado en tu vida y en mi vida. No podemos seguir viviendo ese cristianismo muchas veces, sí, yo voy a la iglesia. No, somos hechos, somos portadores de gloria, como se fue predicado acá, donde la gente del mundo tiene que saber que nosotros somos portadores de esa luz resplandeciente, que recién hemos bajado del monte. Yo quiero ver la gloria de Dios. Conocer la voluntad de Dios. La toma de decisiones también pasará por muchas veces en nuestros ayunos vamos a tomar buenas decisiones. Es un tiempo, cuando llega agosto, septiembre, nosotros como iglesia tenemos que tomar varias decisiones. Y que Dios nos va a ministrar, que Dios nos va a dar esa sabiduría, esa inteligencia, esa visión que tuvo Daniel para tomar buenas decisiones. No solo acá, aquellos que también van a estar mirando ese video por internet, van a tomar buenas decisiones desde el momento si uno se predispone a escuchar la voz de Dios. Que la mejor manera de escuchar la voz de Dios muchas veces es en silencio, no solo hablando. Muchas veces queremos hacer monólogos con Dios y no dejemos Dios hablar. Hay tiempo para todo, amados. Proverbios dice un montón de comparaciones, una de ellas es hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. En el silencio podemos escuchar su voz. Hay una canción de Alex Zurdo que a mí me encanta. Solo podemos escuchar la voz de Dios cuando estamos en silencio. Cuando estamos gritando a Él, ¿no? Queremos poner nuestro yo, Señor, para, déjame a mí también. Deja yo trabajar en tu vida. Deja que yo te hable. Porque ¿dónde está la voz de Dios? En un viento apacible. No está en un grito. Solo va a poder escuchar la voz de Dios cuando esté en silencio en su presencia. Que podamos inclinar nuestras cabezas como junco y escuchar la voz de Dios, esperando que Dios toque nuestros labios para que Él pueda decir, yo te fortalezco, yo te establezco, yo te quiero levantar,
de donde estás. Y podemos recibir muchas veces muchos azotes, pero sabemos que en el final podemos decir como Filipenses 4:13, tener poco, no mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él en esta mañana, amados, nos quiere fortalecer, en esta mañana nos quiere levantar, esta mañana queremos que tomemos buenas decisiones, como dice allá en Hechos capítulo 13, que ellos estaban en el culto, cultuando al Señor. De repente el Espíritu Santo dice: aparte para mí, para mi obra, a Pablo y a Bernabé. En un momento de un culto, Dios te está apartando para algo que solo el Señor sabe. La decisión es cuando estamos en ayuno, en oración, cuando disponemos a escuchar la voz de Dios en un culto, en nuestros cultos caseros. Yo sigo sosteniendo eso. Amados, cultúen al Señor en sus casas. Tenga tiempo de calidad en su familia. Porque ahí vamos a tomar buenas decisiones en familia. Que cuando hay un común acuerdo, cosas grandes suceden. ¿Qué pasó con Pablo cuando apartaron a Pablo para la obra? Puede haber elegido a cualquiera. A Pablo y a Bernabé. Y un gran porcentaje del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, porque hubieron hombres que escucharon la voz de Dios y apartaron a Pablo para la obra. Y que Dios te pueda estar apartando hoy en esta mañana, para que podamos tomar buenas decisiones, que podamos mortificar nuestras pasiones, que podamos tener un genuino arrepentimiento, no solamente para hacer algo, estamos en ayuno. No, amados, que dice allí, cuando esté en ayuno, en secreto, con el Señor. Y nosotros como iglesia también, estamos en nuestro secreto como congregación, para que Dios en su tiempo nos exalte. Yo oro para que el Señor se glorifique en este lugar, que sea natural de Dios y sobrenatural. Porque solo va a ser así, tomando buenas decisiones, buscando la presencia de Dios, que vamos a ver el sobrenatural de Dios. Si no, va a ser siempre natural. Si no, va siempre acá, cantamos 3 canciones, venimos, escuchamos la palabra y nos vamos, Dios te bendiga. Yo quiero ver el sobrenatural de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Y que podamos, amados, enfocarnos en la presencia de Dios. Que pongamos Dios en primer lugar en este tiempo. Que pongamos Dios en el centro de nuestra voluntad, de nuestras almas. Señor, tú vas primero. Que podamos decir como Moisés en un momento dijo: vaya, no, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Y en este tiempo también, que en esos 21 días nosotros podemos estar enfocados en Dios, que su presencia nos acompañe, que su presencia sea manifiesta en todo tiempo, que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo puedo ver la gloria de Dios hoy en este lugar. Yo puedo ver que Dios se va a manifestar tremendamente, amados. Pero no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Porque Él dijo en su palabra que yo me dejaré hallar a aquellos que me buscan. Que sus pensamientos son más altos. Pero si nosotros entramos y queremos entender la mente de Dios, solamente va a ser entrando en su voluntad. Si queremos batallar una batalla espiritual, solo será con ayuno y oración. Cuando aquellos hombres estaban ahí, Señor, no pudimos sacar ese demonio. Este género solo sale con ¿qué? Ayuno y oración. Ya hicimos la oración hoy y mañana. Vamos a empezar el ayuno. Y tenemos la autoridad de expulsar demonios. Tenemos la autoridad porque su palabra nos dice. Amados, estamos en una lucha. Y Dios quiere que salgamos vencedores en Él. Y que en este tiempo, Señor, pueda estar ministrando en nuestras vidas. Que nos pueda estar confrontando nuestro yo en estas 3 semanas. Para que sí podamos ver al final su gloria. Para que podamos ir al final decir: Señor, valió la pena haber ayunado. Capaz que ahora nos vamos a decir: está valiendo la pena ayunar. Porque va a ser post-ayuno.
Dice allí, ¿no? De ese capítulo de Daniel, dice, después culminó las 3 semanas, apareció el Señor para él. Y creo que el Señor va a hacer algo grande en mi vida, va a hacer algo grande en tu vida en este tiempo. Que sea de provecho, que sea de buen provecho para su gloria, que podamos manifestar la gloria de Dios en todo lugar. Que podamos ser portadores de la gloria de Dios. Renunciando a nosotros mismos para que Él crezca, menguando para que Él crezca. El que más desea y anhela para un cristiano es, opa, allí yo veo un siervo que entendió el mensaje como entendió Daniel, con inteligencia. Entendió la visión. Que nosotros podamos ser de estos, que entienda la visión de Dios, que entienda los propósitos de Dios. No podemos entender la mente de Dios porque si no, no sería Dios con mayúscula, sería un Dios con minúscula, que podemos entender todo lo que hace. Él es Dios soberano. Pero Él nos puso en este mundo su imagen y su semejanza para que podamos glorificarle a Él en todo lo que hagamos. Sea de hecho, sea de palabra, todo hacer para la gloria de Dios. O sea, Dios será glorificado en el final. Entonces, que Dios nos bendiga en este tiempo, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos someter a su voluntad, que podamos humillarnos ante la presencia de Dios, para que Él a su tiempo nos exaltará. Porque Él quiere ver allá, no has puesto por cabeza, no has puesto por cola. El tema es cuando nosotros entendemos, como leyó estos hombres, pero Señor, nos hemos humillado, estamos haciendo ayuno. No entendiste. No fue para eso. Dios sobra en corazones humildes, ahí sí Él tiene cabida, ahí sí es donde Él tiene lugar, donde nos humillamos ante su presencia. No tenemos que mostrar al mundo que estamos ayunando. ¿Qué dice Jesús? Cuando ayunes, unge tu cabeza con aceite. Ponga un buen perfume. No demacre en la cara, estoy ayunando. No. Pero sí lo que está dentro de ti es lo que va a hacer efecto en el cielo. No lo que el mundo vea. No como hizo ese publicano que daba, porque yo diezmo, yo ofrendo, pero no soy como él. Y muchas veces nos pasa eso, el defecto del ser humano. Ella viene de fábrica, pero nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo y vamos a entender la visión como entendió Daniel, que para Él, por Él, todas las cosas.